Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y les pido por favor, pues como siempre, que primero me confirmen si me están escuchando. Sí, señor, sí se está escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar esta materia que se llama Programación e Introducción a los Métodos Numéricos. Mi nombre es William Oquendo. Yo pues voy a tratar de enseñarles a ustedes a programar en las partes más básicas, pero que en mi opinión son más útiles sobre todo en la aplicación a computación científica, y eso también pues es importante tenerlo en cuenta, que no estamos programando como para ir a hacer interfaces gráficas y interfaces de usuario, cosas así, sino que vamos a estar realmente orientados es a la programación orientada precisamente a cálculo de cantidades que tienen que ver con la computación científica y que tienen que ver con la física computacional y con los métodos numéricos. Lo que se hace en este curso normalmente es aprender las partes básicas de la programación y aplicarlas a algunos métodos numéricos de la forma más sencilla posible. Es decir, no pretendamos que de este curso vayamos a salir sabiendo completamente métodos numéricos, porque eso es imposible realmente. Eso se necesita un curso solamente de métodos numéricos o varios. Entonces vamos a hacer es una introducción, como su nombre lo dice, es una pequeña introducción a los métodos numéricos. Eso es lo que vamos a hacer acá. El lenguaje de programación que vamos a seguir nosotros en este curso va a ser C++, y ya más adelante les voy a explicar también la motivación. Al final, digamos que es importante entender que ustedes primero deben tener la habilidad de saber programar. Eso es algo que es útil y en este momento es necesario conocer. Ustedes como científicos, como físicos, deben saber programar para poder automatizar tareas, para poder testear modelos. Es una tercera rama de la física que se complementa con las otras dos, con la experimental y la teórica. No es que haya una intersección nula entre esas diferentes ramas, eso también es un cuento. Es decir, el físico experimental tiene que saber mucho de teoría para poder diseñar sus experimentos y analizarlos. El físico teórico necesita del experimento para poder validar y poder tener insights y poder producir nuevo conocimiento, porque si produce puras teorías que no se pueden testear, pues ya está haciendo es pura metafísica, e incluso si produce teorías que se pueden testear, pero que no producen ningún conocimiento nuevo, pues tampoco sirve de mucho. Y la física computacional entra también a complementar cuando no podemos hacer experimentos fácilmente, cuando queremos probar simplemente los modelos, cómo se comportarían, y se complementa también con la experimental, porque uno no puede hacer simulaciones a lo loco, uno tiene siempre que tratar de calibrar su simulación con algún experimento para saber que al menos reproduce esa realidad, y luego sí empieza a explorar cosas nuevas. Entonces, todo esto es un gran entramado y una gran habilidad que les va a permitir a ustedes adaptarse también a estas nuevas formas de hacer ciencia, pues es saber programar. Entonces, cuando uno sabe programar, uno no es que sepa programar en un lenguaje específico, o sea, ustedes van a aprender C++, pero no es tanto como solo voy a aprender C++ y con eso me va a bastar. No es cierto. Ustedes al final se van a dar cuenta que tienen que aprender varias herramientas. Uno por lo menos tiene que saber medio dominar, más o menos dominar en la parte que más le impacta, pues dos lenguajes, normalmente C++, Python, ¿sí? Es lo que se necesita. Y al final ustedes se van a dar cuenta es que para aprender a programar es aprender a pensar de cierta forma. No es tanto aprenderse un lenguaje, uno se aprende pues la sintaxis, la gramática de ese lenguaje, ¿sí? Pero en realidad aprender a programar es aprender a pensar de cierta forma, que también es realmente útil cuando uno está haciendo ciencia. Por lo menos es mi experiencia, que al volverse uno un poco sistemático, tratar de romper los grandes problemas en pequeños problemas, esa estrategia del dividir y vencerás, muchas veces es algo que puede ser útil. Entonces vamos a aprender C++, en el sentido de que C++ también les obliga un poco a pensar un poco más sobre qué es lo que están programando, sobre cómo son los recursos y cómo se están usando, y van a darse cuenta que pasar luego a otro lenguaje como Python o algo así, pues va a ser mucho más sencillo. El camino inverso es muy diferente, es mucho más difícil. Y además van a tener la ventaja de que como yo no voy a meter esos, digamos, técnicas, se me hace una cosa gigantesca, yo no voy a meter absolutamente todo porque yo tampoco lo conozco absolutamente todo. Vamos a ver solo lo que es más relevante para nosotros, pues va a ser fácil entender un montón de librerías a futuro que hacen cosas en paralelo, cómo es que hablar esas cosas sobre, digamos, procesamiento multisimétrico en varias máquinas de memoria compartida y cosas así. Uno va a poder tener una idea de más o menos qué le están hablando, porque hay que pasar a arreglos primitivos, porque es importante pensar en este tipo de optimizaciones. Entonces uno después va a entender en Python por qué.
es preferible utilizar unas librerías que utilizan arreglos homogéneos contiguos en memoria en lugar de hacer force y cosas de ese estilo. Pero hay que entender qué está pasando por debajo en la máquina un poco porque realmente esa formación casi no existe en nuestra rama. Y pues finalmente también sirve para conseguir trabajo, o sea, ustedes tienen que tener un perfil lo más amplio posible porque a futuro en este país, en cualquier lado, pues digamos, tener programación también les permite a ustedes poderse adaptar a otro tipo de trabajos relacionados o no relacionados directamente con física, pero al menos ustedes no se van a sentir limitados con el hecho de que no saben hacer al menos un programa sencillo o no entienden la idea. O sea, obviamente si alguno de ustedes no sigue programando alguna vez, pues se la va a olvidar, pero al menos va a tener una idea, ¿sí? Para volver a arrancar, que eso muchas veces es lo que sucede, uno no sabe cómo arrancar. Entonces, todo ese es el objetivo de este curso y por eso es importante pues que lo hagamos bien, que aprendamos y que entendamos, digamos, los principios fundamentales de la programación, como les digo, en este caso en C++. Vamos bien, también hablé harto simplemente para ver cómo va la comunicación. ¿Me escucharon? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Me gustaría como escuchar para los que puedan hablar. Yo sé que algunos de ustedes tienen problemas de conexión o hay ruido, lo que sea. Si alguien quiere hablar, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué es lo que espera aprender en este curso? Para yo decirle si sí lo puedo hacer o si no, si no le puedo cumplir esa expectativa. O vamos a la más sencilla. ¿Me escucharon todo el discurso inicial? Sí, señor, sí se escuchó. Listo. Entonces, voy a, voy a pasar directamente a que hablemos de los contenidos del curso, lo que vamos a hacer y las evaluaciones, y ya empezamos de una vez entonces nosotros a trabajar con, con este tema nuestro de la programación. Y a medida que vamos a aprender programación, también vamos a aprender otras herramientas particulares. Entonces, déjenme, les voy a compartir la pantalla. Ustedes, por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, listo, muchas gracias. Yo lamento, o sea, toca estar preguntando todo el tiempo si están viendo o no, porque pues finalmente tenemos que estar sincronizados, ¿listo? Y también les pido que si en algún momento voy rápido, no entienden algo, pregunten. Pregunten puede ser pegar el grito, o sea, pongan el micrófono y hablen, o también levanten la mano. Si yo trato de estar pendiente, igual si alguien ve que alguien más levantó la mano y no le han dicho nada, pues hablen, digan, profe, hay una mano levantada, hay una pregunta en el chat, porque yo a veces no me doy cuenta de eso. Pero tranquilos, o sea, pueden preguntar. Una forma de frenar al profesor que va muy rápido es preguntar, y esa también es una forma de ayudarse a ustedes y ayudar a los demás. Casi siempre las preguntas que ustedes tienen, por muy bobas que les parezcan, pues las tiene todo el mundo. Entonces es importante no quedarse con dudas. El objetivo de una clase es resolver dudas principalmente. Transmitir cierta información, pero que pues eso ya está, ya se puede encontrar, pero también cómo concretar conocimiento y resolver dudas. Y no hay forma de resolver dudas si ustedes no preguntan, porque a uno no se le puede ocurrir todo el tipo de preguntas diferentes que a ustedes se les pueden ocurrir. O sea, por mucho que uno, el profesor intente predecir esas dudas, hay ocasiones en que, bueno, yo les comparto ahí, cuando uno está calificando algo y dice, pero ¿cómo carajo se le ocurrió hacerlo así? Y eso no solo es programación, o sea, cualquier cosa. Uno dice, es más, yo nunca les dije que hicieran eso, o yo les dije que no hicieran eso, y lo hicieron, ¿por qué? Entonces uno empieza ahí, claro, que había una duda y no se resolvió, no se hizo nunca, se quedó con eso y se llega a un examen, a un diagnóstico de qué tanto están entendiendo y pues uno empieza a ver que no se está entendiendo nada. Entonces, por favor, pregunten ustedes, deberían hacer eso en todas las clases porque es que ese es el objetivo de las clases y el papel del profesor es resolverles las dudas. Por mucho que el profesor se ponga bravo, pues tiene que resolver la duda. Eso no importa qué tan bravo se ponga, lo que importa es que explique. Entonces, bueno, como les decía, el objetivo general es aprender técnicas básicas de programación que se pueden utilizar en el cálculo de la física computacional y, y pues, digamos, introducirnos algunos métodos básicos de métodos numéricos como diferenciar, resolver problemas matriciales, hacer integración, solucionar algunas ecuaciones algebraicas, algunas ecuaciones diferenciales ordinarias y de paso saber utilizar algunas herramientas y librerías, que eso también es algo muy importante. A veces cuando uno empieza a aprender a programar uno se siente
pues el hacker, ¿no? Entonces, me va a quedar hasta la medianoche y voy a tumbar el sistema y no sé qué. Pero resulta que, bueno, primero tendríamos que saber muchísimo para poder llegar a esos niveles, pero segundo, exacto, hacker, pero segundo, uno lo que tiene que hacer es, como Elliot, ¿no? Lo que uno tiene que hacer realmente es aceptar que uno tiene tiempo limitado. La programación a veces es algo que en cierta forma es y no es agradecida. O sea, ustedes van a hacer un programa, no lo entienden, le dan, no le compila, no les corre, les compila, les corre, pero les bota ceros o cosas raras, ¿sí? Y al final, después de mucho tiempo de trabajo, entonces, sí, les da lo que esperaban. Y van y miran el programa y era súper sencillo. Y sufrieron un montón, se gastaron un montón de tiempo, pero la cosa era sencilla. Porque resulta que uno tiene que practicar mucho. Entonces llega un momento en el que ustedes tienen que, por ejemplo, resolver una ecuación diferencial que es muy difícil en el sentido en que, bueno, no tiene solución teórica, pero además varía en el tiempo en diferentes escalas y cosas así. Pues de pronto esa librería chiquita que escribimos nosotros, ese programa en clase ahí de ejemplo sencillo, pues de pronto no es el más apropiado. Probablemente uno tiene que usar una librería en donde otra gente ya le metió tiempo a eso, lo testeó, lo verificó, lo optimizó, y entonces ahí uno obtiene la solución más rápida, entonces uno se puede dedicar más a hacer ciencia que programación, y eso también es importante, no perder el focus. O sea, finalmente estamos aprendiendo a programar, pero para hacer mejor ciencia, no para hacer solo programas, porque al final ustedes, no sé, en un trabajo, en un artículo, nadie les va a valorar el tiempo dedicado a hacer un programa, les van a preguntar es por los resultados. Entonces uno tiene que aprender también a mirar cómo utilizar librerías y otras herramientas que le hagan eso más eficiente. Por eso es muy importante aprender control de versiones y es algo que debemos aprender acá de la forma más básica posible. Bien, voy a dar aquí un poquito. Entonces, yo les mandé un mensaje y por email. En esos mensajes no está, ¿sí? Ustedes lo tienen para que lo consulten. Si quieren, ahí tenemos nosotros, pues digamos que unos recursos básicos. De los recursos básicos, pues está la página web, tenemos acá. Eso tiene algunos ejemplos, algunas explicaciones muy básicas. Eso a futuro, pues, cuando tenga tiempo, la idea es convertirlo como unas notas de verdad, digamos, de soporte verdadero de programación, pero ahí también están los enlaces de nuestra lista de videos. También están, por ejemplo, están, ¿qué más? El enlace a las presentaciones y cosas de ese estilo, ¿listo? Por si acaso los anoto acá, pero pues cada vez que a ustedes se les olvide dónde es que están las presentaciones y cosas así, pues simplemente van a esta página y ahí lo van a encontrar. Si yo migro en algún momento a otro lado, pues les avisaré. Vamos a tener una lista de YouTube donde vamos a poner los videos de las clases. Como pueden ver, pues yo la empecé a grabar desde el principio y siempre vamos a tratar de grabarla. Si algún día se me olvida grabarla, por favor, ustedes me avisan. Yo de todas maneras, digamos, esto les queda disponible a ustedes, pero yo de todas maneras la descargo y trato de quitarle como esas pausas, como cuando uno les dice, ¿qué opinan? Y pues suena el grillo y pasa la cosa de paja y nadie habla, entonces trato de quitar esas pausas incómodas, y eso es lo que yo subo a YouTube. Obviamente la lista de este semestre pues está vacía por ahora, y ahí está la lista del semestre pasado. O sea, los contenidos no cambian mucho. Obviamente uno no dice las mismas clases exactamente igual cada vez, uno no tiene un libreto aprendido, pero pues ustedes si en algún momento quieren adelantar un poco, que eso sería súper ideal, o quieren como repasar algo viéndolo de otra manera, pues pueden ir a esta lista de videos. Y eso es algo que también yo les recomendaría, es decir, prepararse para una clase es fundamental. O sea, en la universidad uno debería hacer eso siempre. Leer un poquito, o sea, ustedes van a una clase de física, de cálculo, lo que sea, leer un poquito sobre el tema que van a ver antes de ir a clase, les da a ustedes una fortaleza tan grande cuando entran a clase porque el profesor está repitiendo lo mismo, entonces ustedes están entendiendo más y pueden hacer preguntas muchísimo más apropiadas que simplemente llegar como a escuchar pasivamente al profesor hablar. Esperen que se me cayó como la pantalla, ¿cierto? ¿No la están viendo? No, señor, se ve como una pantalla negra y ya se cayó. Listo, gracias. Tenía un momentito.
Ya la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de los contenidos. Pues obviamente vamos a empezar con las herramientas básicas del curso. La idea es qué necesitamos para empezar a trabajar, ¿sí? Entonces yo les mandé también un correo, ahorita lo voy a discutir rápidamente. La idea es que ustedes hayan hecho algo respecto a eso que les envíe esas instrucciones. Y después de hacer esto, entonces vamos a empezar a trabajar un poquito en cómo crear esos repositorios donde vamos nosotros a sincronizar nuestras tareas, a enviarlas. Vamos a tener dos formas de hacer las tareas y los exámenes. Una por GitHub y otra por CodeBoard. Son pruebas que voy a hacer, este de CodeBoard lo voy a hacer este semestre a ver cómo nos va, pero lo estándar siempre va a ser para los exámenes por GitHub. Entonces ustedes tienen que manejar control de versiones y tener una cierta idea de qué es un repositorio, cómo puedo yo consultarlo, cómo lo puedo sincronizar, pues para que me sirva. Pues hacemos una introducción, hacemos más. De hecho, voy a hacer una introducción muy rápida, ¿sí? Que es una función, cómo se hace un for, un if, o sea, la parte básica nos lleva una hora y básicamente vamos a ver el 90% de lo que necesitamos de C++. Luego lo que hacemos es empezar como a introducirnos un poco más a fondo en cada una de las cosas, pero eso va a ser, digamos, la parte básica. Luego ya vamos a los detalles, entonces las variables que son. En C++ es importante declarar explícitamente el tipo de datos de una variable. Y eso implica cuánta memoria estoy reservando por esa variable, cuánto puedo guardar. Y eso también implica unos límites. Y eso también implica unas densidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera guardar los números reales en una variable en C++, los números reales entre 0 y 1, o entre 0 y 1 millón, ¿cuántos números reales hay entre 0 y 1 millón? Infinitos. ¿Cierto? Hay infinitos, o sea, es decir, ¿cuánta memoria RAM necesitaría yo para representar infinitos números? Pues infinita, o disco duro, infinita. Eso ya implica que obviamente uno no puede representar todos los números. Y eso implica inmediatamente que cuando yo escribo un número en el computador, eso no es un número matemático. Y eso es algo que hay que quitarse de la cabeza. Uno no está haciendo matemática exacta. Cuando yo utilizo, por ejemplo, yo escribo igual, yo escribo, por ejemplo, x igual a x más 1. Esto no es un enunciado matemático, porque si fuera matemático no estaría escribiendo aquí una contradicción. No estaría diciendo que 0 es igual a 1, ¿cierto? Porque aquí sí me cancela ambos lados. Esto, aunque tenga el mismo símbolo, esto se llama un operador de asignación. Y hay que pensar es que uno lo que está haciendo es utilizar operadores computacionales. Entonces lo que estoy diciendo es, a lo que yo tenía en mi memoria en X, le voy a sumar 1, y ese valor resultado se lo voy a asignar a X otra vez. Entonces, cuando uno se quita eso que estamos haciendo matemáticas, empieza a entender mejor este tipo de cosas. A mí me costó mucho entender esto cuando empecé a aprender programación. Y entonces uno empieza a entender otro tipo de cosas más. Los números van a tener límites, hay límites de representación, hay números muy grandes que no se pueden representar, pero también hay otras cosas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, este estándar IEEE 754 es el que nos dice cómo manejamos los números aleatorios, los números flotantes en un computador. Y también habla de los errores, y es que cuando ustedes representan el número, por ejemplo el número pi, ustedes no pueden poner todas las infinitas cifras que tiene el número pi, entonces eso ya tiene un truncamiento dentro del computador. Y esos errores de truncamiento son intrínsecos a la máquina y se van a ir acumulando y entonces uno tiene que estar pensando siempre en utilizar un tipo de datos apropiado para que esos errores no se manifiesten, pero en general esos errores existen. Cuando uno hace algo en un computador, por ejemplo, expandir el seno o el coseno o lo que sea, digamos una serie, cualquier cosa, entonces uno tiene una sumatoria, no sé, de 1/n. Y uno cree pues que entre más aumente n, pues menor error tiene. Y eso es verdad, pero eso solamente está trabajando con el error matemático. Pero en el computador hay un error de truncamiento. Y llega un momento, también por la precisión, en el que ustedes cogen y tienen 10 a la 9, pues, digamos que en precisión sencilla, 10 a la 7, 10 millones, y lo suman 1, eso les da otra vez 10 a la 7. Eso no les da 10 millones 1, les da 10 millones, porque es que estos números están tan diferentes en escala que el computador cuando trata de describirlos como la misma potencia, pues termina descartando este número. Entonces uno empieza a perder información, o sea, uno no está haciendo aquí matemática y entonces uno con sumarle infinitos términos, pues no está haciendo nada. Llega un momento en que yo tengo la suma tan grande y le quiero sumar números tan chiquitos que son descartados
y eso converge a un valor que es computacionalmente el valor que más se puede resolver ahí. Y eso no tiene que ver con la parte matemática, porque si la matemática entre más términos meta yo, pues esto me tiene que seguir, digamos, adicionando términos, y de hecho esta serie no es convergente, pero a nosotros nos va a converger en el computador. Entonces uno no va a salir corriendo y dice, oh, descubrí que sí converge, pero no, descubrió es que todavía no entiende qué es lo que está pasando ahí. Entonces, es algo importante tener claro eso de que uno está haciendo matemática. Luego, pues vemos los operadores, ¿sí? Todos los operadores que vamos a utilizar, y muy importante esa precedencia, para que ustedes se vuelvan esos desafíos que salen en Facebook, que cuánto es 2 más 7 por 2, ¿sí? Entonces sale Einstein, ¿no? Que quien lo resuelva es Einstein. Pero si fuera así de fácil, pues todos seríamos Einstein, ¿no? Pero entonces vamos a entender que hay una precedencia que indica qué operación se hace primero que otra. Porque hay gente que entonces la hace de izquierda a derecha, entonces 2 más 7 da 9 por 2 le da 18. Y hay otras personas que tienen en cuenta la precedencia de operadores. Entonces, en este caso, el por tiene mayor precedencia que el más, entonces sería 7 por 2, 14 más, perdón, 7 por 2, sí, 14 más 2, 16. ¿Sí? Entonces, y ustedes van y miran, pero pues es que estas cosas no están definidas a menos que uno defina una precedencia de operadores. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver, y luego volvemos a funciones. Las funciones es lo más importante, en mi opinión, en la programación, porque son como los bloques fundamentales de las instrucciones. Yo cuando voy a resolver un problema tengo que partirlo en diferentes instrucciones a resolver, y entonces las funciones son las que son esas instrucciones, y son útiles porque yo puedo utilizar una función en varios sitios, organizo mi código mucho más claramente, y además, si cometo un error en una función, pues voy y la corrijo en la función y todo mi código queda bien. En cambio, que si lo que estoy haciendo es duplicar código por todos lados, o sea, mi función no está declarada, sino que estoy utilizando el mismo código en muchos sitios, si lo corrijo en uno, lo tengo que corregir en todos. Y aunque ustedes se crean muy capaces, van a darse cuenta que no siempre van a poder corregir todos los errores en todo su código. A ustedes les van a pasar muchas cosas en la programación. Uno normalmente, ustedes, digamos, no sé a qué hora les gusta trabajar más. La gente tiende a trabajar más en la noche, pero es cuando peor trabajan. Entonces se tienen que estimular porque pues en la noche finalmente uno está cansado y lo que produce en su cerebro no es lo mejor. Pero pues se sienten más aislados, no los molestan tanto, etcétera. Como sea, son darks, sí, bueno, lo que sea. En todo caso, llega un momento en el que no está tan cansado porque finalmente por mucho que uno se meta guaraná o café o lo que sea, lo único que está haciendo es ocultar la señal de cansancio, pero no quitarse el cansancio. Eso no es verdad que le da una energía, le modifica la señalización del cerebro para que piense que no está cansado, pero uno sí está cansado, o sea, ahí están las señalizaciones neurológicas. Y entonces empiezan a programar súper tarde, solo tienen abierto un ojo de lo cansados que están, y entonces tienen un programa, y se les ocurre una idea. Voy a implementar esto de otra manera. Un programa que funcionaba, que compilaba, que corría y que daba los resultados bien. Se tienen que cumplir las tres cosas. Van y le hacen un cambio, supuestamente en una sola línea. Ya no les compila. Hacen otro cambio para que compile, hicieron 7 cambios. Compila, pero ya no da los datos bien. Entonces, bueno, al final en total hicieron 8 cambios, pero ya de tanto que hicieron no saben dónde es. No les da. Entonces al final se aburren, perdieron una hora más, ya son las 2 de la mañana, ya acabó que podían abrir. Y se tiraron el programa. Entonces, si no utilizan control de versiones, lo que van a hacer entonces es tratar de borrar lo que hicieron. Supuestamente borran lo que hicieron, tampoco les compila. Y entonces se tiraron el programa y ya no pueden devolverse, porque es que al final a uno se le olvida en dónde metió la mano, a menos que sea muy ordenado, a menos que mantenga un cierto sistema de comentarios o que tenga control de versiones. Y entonces al final, pues la va a embarrar, ¿sí? Entonces ese tipo de herramientas, como el control de versiones, pues van hacia allá, para que ustedes caigan menos en estos errores. Van a caer, pero que caigan menos. A medida que vayamos haciendo, digamos, estas aplicaciones, pues vamos a ir viendo qué otras librerías estándar también tenemos nosotros para utilizar. Entonces, C++ obviamente ofrece muchas librerías que podemos utilizar. Vamos entonces a empezar a hacer aplicaciones como la diferenciación numérica y hablar un poquito de por qué a veces eso no nos da bien, por qué sí nos da bien. Y miren que en esas cosas ustedes no tienen que saber, pues, vainas avanzadas de cálculo. O sea, aquí básicamente, si ustedes recuerdan cuando se definió la derivada, pues no se la definieron como límite. Cuando h tiende a cero, por ejemplo, de f de x más h, estamos en una dimensión.
menos f de x sobre h, ¿cierto? Pues esto es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular las derivadas en el computador. Y puede ser que eso se vea re maluco, y lo es, pero son las primeras formas de calcularlo, y dependiendo del tamaño de h, porque uno no lo puede hacer tender a hacer en un computador, entonces las cosas nos van a dar bien. Pero ahí viene otra vez el balance. Obviamente si h vale 0, pues nada, perfecto, pero en el computador no puedo hacerle 0, pero lo puedo hacer 10 a la menos 300, o 10 a la menos 100, o 10 a la menos 10, o 10 a la menos 2, y nos vamos a dar cuenta que ponerla como 10 a la menos 200 no tiene sentido. Van a haber unos problemas de inestabilidad numérica, y entonces uno tiene que ser consciente que el computador está limitado por la misma forma de los números flotantes. Y todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta como programadores en cálculo científico, para que no les vayan a dar cosas raras y digan, ay, descubrí pues la constante cosmológica y al final era que la estaban embarrando numéricamente. Esto es un camino muy poderoso, pero que también tiene sus trampas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego, con más profundidad, trataremos pues estructuras de selección, estructuras de repetición. Veremos cómo pintar el ejemplo y ustedes en Python, de pronto, si alguno tiene una idea, pues sabe que allá se utiliza Matplotlib o Seedborn o lo que sea, pero también yo estoy orientado un poco a que podamos trabajar más en consola, es decir, es importante tener esa habilidad. Si ustedes en algún momento terminan por allá en un gran laboratorio, trabajando en un gran clúster, eso no les van a dar a ustedes ningún escritorio allá en el clúster para que trabajen con ventanitas y no sé qué, a ustedes les toca trabajar solo en consola. Ustedes tienen que entender qué está pasando por detrás. Entonces ustedes ahorita van, y está bien, instalen VS Code, instálenlo para editar. Pero ustedes tienen que saber qué pasa cuando le dan clic al botoncito de play. Porque es que eso de tener esas cajas negras donde uno no entiende, pues lo está atando a que todo su conocimiento, pues más bien toda su ignorancia lo está atando a esa herramienta en donde uno no sabe qué está pasando. Y entonces ustedes no pueden modificarlo en caso de que lo necesiten. Por ejemplo, si ustedes quieren optimizar ese código, ¿dónde ponen las banderas? ¿Qué significan esas banderas? Porque hay unas banderas que yo puedo utilizar una vez y otras no porque me dañan el código. Entonces tenemos que saber primero cómo funcionan las cosas en lo más básico, para luego poder utilizar esas cajas negras, pero sabiendo de todas maneras teniendo un control, no haber perdido el control de lo que está pasando más allá. Bueno, entonces con eso después hacemos un poquito de integración, veremos otros algoritmos numéricos, no sé qué. Digamos que como se pueden dar cuenta aquí lo que viene son puras aplicaciones, después cómo escribir al disco duro, cómo escribir archivos, más funciones, porque las funciones son importantes. De hecho, yo creo que yo estoy mintiendo acá, las funciones las meto desde muy, muy atrás, el puro principio. Luego vamos a ver un poquitico lo de los sanitizers. La persona que programa comete errores todo el tiempo. Eso es algo inherente a la programación. De hecho, pues hay unas estadísticas que demuestran que uno se gasta como 10-20% del tiempo programando y 80% del tiempo resolviendo los errores que metió con esos programas que escribió. Entonces uno tiene que también tener herramientas para poder resolver esos errores, para poder ser eficiente en esos errores. Y esos errores son como un mantra, como una meditación, porque cuando uno comete errores en la programación, uno no solamente tiene que ir allá a buscarlo, corregirlo ya, sino tiene que pensar, ¿por qué? ¿Por qué cometí este error? Que es una pregunta importante también para la vida, ¿no? Cuando uno se equivoca, yo, ¿por qué? ¿Por qué cometí este error? Y luego el por qué, sin victimizarse, sino concretamente, ¿por qué? ¿Qué me llevó a pensar que esto estaba bien? Corregirlo. Y eso se llama experiencia. Y eso también se hace aquí en programación. La experiencia no es no volver a cometer errores. La experiencia es no volver a cometer los mismos errores. Siempre cometer errores nuevos, porque eso siempre va a pasar. El problema es cuando uno no aprende y comete los errores nuevos que inevitablemente llegan más los errores viejos. Y ahí está jodido, ¿sí? Entonces ahí tenemos es que también cuando uno hace debugging, pensar eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Será que hay otros sitios en mi programa que tienen el mismo error? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante porque ustedes al final van a producir códigos que de alguna manera van a afectar la vida de alguien de pronto, ¿no? Si alguno de ustedes va a hacer, no sé, la dosis para radiación, o física médica, para no sé qué, pues ustedes no pueden decir allá, ay, no es que yo resté los números cercanos y por eso me dio un montón y se le cayó todo el pelo a la persona porque le di más radiación de la que era. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque tiene que ver y les voy a mostrar allá algunos errores de cohetes que se explotaron y cosas así, precisamente por no tener en cuenta y no saber hacer bien el debug. Luego vamos a entrar a un tema que es el que más supuestamente se le complica a la gente, que es los arreglos, pero es el más poderoso.
porque es cuando yo tengo como la representación de arreglos y matrices, de vectores y matrices, y esto es de lo más poderoso que hay. Vamos a verlo obviamente con el estándar, digamos, moderno de C++, C++11, 14, 17. Pero tenemos que tomar de los arreglos primitivos porque muchas librerías se basan en utilizar arreglos primitivos, muchas librerías de alto desempeño. Entonces tenemos que entender eso. Luego veremos librerías como Eigen, que son para hacer problemas matriciales. Uno no debe escribir esas librerías. Uno no sabe calcular valores propios, uno no sabe, o sea, uno no sabe hacerlo bien en un computador, ¿sí? Entonces es mejor utilizar librerías. Y así seguimos, luego uno ejecuta para resolver ecuaciones diferenciales y al final algo que me parece útil que es como los aleatorios en el computador y para hacer cálculo, por ejemplo, integrales o cosas así, simplemente lanzando dados, lanzando números aleatorios. Y con eso terminamos. Entonces esto es más o menos el overview de lo que vamos a ver en el curso. Todo dependerá pues del avance en los temas, ¿sí? Y digamos que normalmente trato de cumplirlo, normalmente se cumple, y pues tienen que ustedes también comprometerse a practicar por su cuenta. Si ustedes vienen solo a la clase a mirarme, bueno, a escucharme hablar, a mirar los códigos y estar ahí pasivos, se acaba la clase y no vuelven a tocar esta la siguiente clase, mal. O sea, no van a aprender a... Lastimosamente en Google Meet no hay formas, digamos, directas de hacer breakout rooms, pero pues hay unas add-ons que voy a probar con ustedes a ver si funcionan. Vamos a tratar de hacer eso, les pongo un programa y les pongo a trabajar como en grupos. Eso es aleatorio y la idea pues es que interaccionen también entre ustedes y después alguno de los grupos pues muestra qué fue lo que hizo, cómo le dio y cosas así. Para que sea práctico y para que ustedes practiquen, pero ustedes tienen que salir a practicar también. Recuerden que los créditos de una asignatura no es solamente cuántas horas me tengo que sentar a escuchar a este man, sino también cuántas horas debo sentarme yo a practicar fuera de clase. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, que ustedes tienen que trabajar como en cualquier otra clase. Si ustedes tienen que salir a hacer ejercicios y estudiar, acá también. Si ustedes no hacen eso, va a ser muy, muy difícil. Esta es la evaluación. ¿Cómo se va a distribuir? Por favor, pues mírenla. Como les digo, yo ya les envié esto, simplemente lo estoy tratando de explicar en más detalle. Y ya están Les quiero preguntar una cosa. Yo, Profe, digamos que tengo ya las clases programadas en un calendario en el que supuestamente ustedes están también unidos. ¿A ustedes les salió como la invitación del día de hoy en su calendario de Google de la universidad? a mí no. Señor. A mí no me salió. Tuve que entrar por el enlace que su merced dejó en el Classroom. Ok. Y, o sea, si tú entras a tu Google Calendar con la cuenta de la universidad, no te sale nada. No. A mí tampoco, profe. Profe, a mí sí me Listo. Pues, aparece ahí. sí. Bueno, yo no sé, bueno, la verdad no sé qué pasa, pero normalmente yo voy a mantener entonces el enlace en el Google Classroom. Eso sí, ahí todos pueden entrar a Google Classroom, ¿cierto? Sí, sin ningún problema. Sí, sí, señor. Listo. Entonces yo mantengo normalmente ahí, gracias por responder, yo mantengo normalmente ahí el enlace, digamos, de la clase por si cambia o algo así. Y yo normalmente cada semana, pues, digamos el viernes o el sábado, les envío como, la próxima semana vamos a hacer esto. Entonces para que ustedes más o menos sepan qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Tengan una idea de cómo es que vamos y también, o sea, el objetivo realmente es que ustedes pudieran preparar un poquito, leer un poquito, ver un video un poquito, ¿sí? Tener una idea de qué es lo que se va a hacer para que ese día me bombardeen en la clase con preguntas. Entonces ahí están las fechas ya por favor anótenlas, pónganlas en su calendario así en rojo y todo eso, son las fechas de los exámenes que vamos a hacer. 2 parciales, digamos que durante todas las clases del curso vamos a estar haciendo algunos talleres que se les va a dejar a ustedes, sea en grupo o sea individual, que se van a entregar ya sea por Google Classroom o por GitHub o por CodeWars, o sea, la instrucción se da en su momento. Eso son lo que dice ahí, exámenes intermedios, o realmente son tareas. Y va a haber un proyecto final en donde ustedes van a resolver un problema en grupo de un conjunto de proyectos que se les propone. Y pues
es un problema más aplicado ya como la física. Y así se van a distribuir las notas. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda o algo así al respecto? Siempre pueden preguntar por email o por Google Classroom, nada, no hay problema. Si me escriben, digamos, la medianoche, pues no pasa nada. Yo de todas maneras yo no tengo una alarma ahí que me esté pitando cada vez que me llega un correo, entonces no se preocupen por eso, pero, pero pues no se queden con dudas, eso es lo más importante. Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Señor, buenos días, señor. Profe, ¿usted por casualidad tiene alguna página o recursos como para practicar los temas que se vayan viendo? O sea, como la práctica extra clase. Sí, claro, ya les voy a mostrar en las presentaciones, siempre al final hay como unos ejercicios básicos, Vale. pero también les voy a mostrar como hay páginas donde ustedes pueden implementar problemas, sobre todo los de Project Euler, entonces resolver esos problemas, ya les voy a contar esos recursos, y sí, ya les voy a pasar varios recursos donde tú puedes como ver problemas de práctica en donde tienes que resolver programas y ahí vas practicando, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ajá, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es como ustedes son nativos digitales y todos esos rollos, me imagino que pues ya notaron, ¿no? Esas fechas importantes para que no haya ningún malentendido. El primer parcial de hecho está corrido más de lo que normalmente debería ser, pero es porque por diferentes cosas prefería hacerlo después de Semana Santa y no antes de Semana Santa, que era cuando le iba a programar. Por eso quedó el miércoles 7 de abril. Listo. Entonces, bueno, como les dije, tenemos esas 4 notas básicas, se van a ir acumulando y se van calculando. Digamos que hay unos software que le permiten a uno mirar como qué tan similares son diferentes programas. Entonces voy a probarlo este semestre para ver esa similitud entre lo que ustedes envíen y ahí detectar, pues si digamos la copia es excesiva. Es inevitable, de hecho es bueno que compartan y que si hay una tarea individual, pues trabajen en grupo, pero como para compartir ideas, no como para compartir el código, que solamente le pongan aquí un comentario y le corran el espacio, porque pues eso no está aprendiendo. La persona que es remolcada en algún momento va a verse su realidad y se va a ver descubierta, y la verdad es que es mejor que se sienta descubierta temprano en su carrera que tarde en su carrera, ¿sí? Entonces, no hagan eso. Ser buen amigo también es decirle, mano, tiene que aprender. O sea, ser buen amigo es hacer bueno al otro, hacerlo mejor, no mantenerlo o hacerlo peor. Entonces, bueno, aquí hay unas herramientas complementarias. Bueno, la primera es simplemente para usar Emacs. ¿Por qué? Porque no utilizo Visual Studio y Atom y no sé qué cosas. Recuerden que una de las herramientas que necesitamos utilizar nosotros, o bueno, habilidades que queremos desarrollar es que sepan ustedes trabajar desde la consola, remotamente. Emacs es algo que permite a mí remotamente tener como las mismas capacidades de edición localmente. Pero no es obligatorio. Yo voy a utilizar Emacs, pero utilicen ustedes lo que quieran. Lo importante es que sepan cómo enviar eso a un repositorio, cómo trabajarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hagan lo que quieran, pero por eso es que yo utilizo Emacs. Si el que quiera aprender, pues ahí están los recursos. Hay varios cursos virtuales que también tienen ejercicios, como preguntaba, creo que era Juan Diego. Esos recursos son, digamos, pues cursos donde ustedes pueden ir y aprender cosas. Voy a utilizar muchísimo de LearnCPP. El LearnCPP está muy bien explicado con los estándares modernos, C++. Cuando me refiero a los estándares, lo que pasa es que hay mucho curso que utiliza C++ de 2003 o para atrás, viejo, que realmente es como utilizar C con clases, no utiliza los nuevos arreglos, no utiliza como las nuevas sintaxis. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno busca en Internet. Hay muchos errores también en la forma de programar, malas costumbres, que por hacerlo fácil les enseñan malas costumbres. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Y por eso a mí me gusta hacer tutorial. Entonces, primer recurso importante, pues esa página de LearnCPP. También hay uno que es la X in Y Minutes, donde ustedes pueden pues, aprender C++. O sea, será súper útil que ustedes complementaran este curso con un curso de C++, que no está orientado a cálculo numérico necesariamente, sino a C++ como tal. Que eso no le queda mucho tiempo y es el estudio independiente y ahí encuentran ejercicios.
Hay muchos más, esta es la otra página que yo voy a utilizar mucho como para ver los manuales de las librerías estándares C++. Y pues bueno, ahí ustedes encuentran varios diferentes cursos por si quieren profundizar más. Pero esas que resalté son las más importantes. ¿Listo? LearnCPP y en cppreference.com. Para ejercicios, precisamente la pregunta de Juan Diego, espero no estar diciendo mal el nombre, me salió explicando mal. Pues tenemos todos estos. Yo utilizo mucho Project Euler, porque son problemas de tipo numérico, donde se enredan. O sea, uno le dice, calcule la suma de todos los números primos entre 100.000 y 200.000. Ese programa pues es sencillo, si uno lo escribe en funciones y lo entiende, ¿no? Pero entonces, si es la suma entre los números primos entre 100.000 y 500.000 o 200.000, pues yo tengo que aprender a detectar si un número es primo, luego es utilizarlo para ir sumando todos los números que sean primos entre estos límites, y si el profesor luego va a testear que mi programa esté bien, pero no entre 100.000 y 200.000, sino entre 100.000 y 150.000, ¿cómo hago para parametrizar mi código? Y entre mejor pensemos en eso, ¿cómo hacemos para que no dependa como de variables mágicas, sino que yo le mande la información? Nuestro código va a ser cada vez más general y mejor. Entonces, por eso también desde muy temprano vamos a aprender a escribir leyendo desde la línea de comandos cosas. Entonces aquí está la página que hay muchas, pero aquí hay varias páginas donde pueden encontrar ejercicios. Yo principalmente saco algunos del proyecto Euler. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, perdón. También hay una práctica de Git, a veces Git lo confundieron mucho, entonces pueden utilizar esa página para practicar. Y para los códigos sencillos de C++, vamos a utilizar esta herramienta de visualización llamada el Python Tutor, que permite también hacer tutor de C++. También la vamos a utilizar de vez en cuando. Si ustedes, digamos que esto yo lo utilizaba mucho antes cuando no tenía como acceso a algunas herramientas virtuales completas, entonces uno podía compilar por ahí en esas páginas, pero realmente pues ya vamos a ver que no es necesario hacer ese tipo de cosas porque tenemos algunas herramientas ya para utilizar nosotros. Y bueno, bibliografía. Aquí pasa lo de siempre, ¿no? Para mí todos estos libros son importantes, hay libros de C++, de Python y de física computacional, pero no caer en eso de tener 10 gigas de libros y no leer ninguno, ¿cierto? Bueno, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba mucho. Me emocionaba descargando gigas y gigas de libros y no estudiaba de ninguno. Es una área psicológica, ¿no? Como que me inscribo al gimnasio y no voy y creo que con eso voy a adelgazar, solo por haberme inscrito. Lo más importante es hacer, no solo tener la intención de hacerlo, sino hacer. O sea, la disciplina, ¿no? Porque a veces uno confunde disciplina con motivación. Y la motivación llega después de tener disciplina, no antes. En todo caso, yo que les recomendaría a ustedes si quieren ver alguno de estos libros. Por ejemplo, esta serie Shaun, que también existe, supongo que ustedes conocen para física, para cálculos, etcétera. Este librito también tiene uno para C++, donde tiene muchos ejemplos y muchos problemas para hacer. Entonces, si quieren encontrar problemas así un montón para hacer, esa es buena. Este libro ¿dónde está? Hans-Peter Lantangen, es en Python, tiene muchos ejercicios, pero que ustedes pueden resolverlos en C++. No tienen que hacerlos en Python, entonces también pueden practicar. Y nosotros vamos a utilizar mucho este libro, de aquí de hecho van a salir casi todos los proyectos finales, el de Simón Sirka. Hay otros que me gustan mucho, por ejemplo el de Giordano, ¿sí? Cosas de ese estilo, pero tengo dos, ¿no? Bueno, no sé, cualquiera de estos dos es el mismo. Esos son los libros en donde yo me concentraría si para ustedes. Serían los libros que yo conseguiría, si los quieren comprar está bien, si no los pueden comprar también está bien, es fácil conseguirlos. Y eso sería lo que yo utilizaría en el caso A. Y listo. Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta, comentario? Ahora sí de pronto se atreven a decir que esperan aprender. Profe, sobre la dinámica de las clases, digamos que todos los recursos que nos mandó ayer para descargar y eso, uno los va
en algún momento utilizar en simultáneo con la clase o eso es para luego hacer los ejercicios o cómo es esa cuestión? Perfecto. Ahorita que empecemos ya como a programar, vamos a ver qué vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, ya te respondo la pregunta cuando estemos mirando ese código, pero digamos básicamente lo siguiente. Yo voy a empezar a programar, puede ser aquí en mi máquina virtual, que es la misma que ustedes tienen, o en mi computador, que tiene el compilador, C++, no la misma versión, etcétera, o remotamente en la sala, etcétera. Lo ideal es que ustedes tengan alguno de los recursos. La mayoría de los programas ustedes lo pueden hacer en Replit, eso es como lo primero. Pero, si ustedes quieren tener como el mismo entorno que yo y quieren aprender un poquito más Linux y cosas así, pues la máquina virtual es lo ideal. Entonces, ¿yo qué haría en el caso de ustedes? Tener la máquina virtual, pues uno. Lo segundo sería utilizar Replit. Entonces, no es para utilizarlos al tiempo, sino uno o el otro. Y lo tercero sería como pensar de pronto en el acceso remoto a... Sí. Permítame un momentico, por favor. Ya, perdón por la interrupción. Yo tengo niños pequeños, entonces a veces van a escuchar que interrumpen hablando, contando cosas. Y lo bueno de tener esos dos niños, bueno, el niño y la niña, es que tienen con quién jugar, pues también tienen con quién pelear, entonces a veces van a escuchar llantos y dramas y todo lo propio de esas edades. Entonces, pero bueno, es normal. Yo antes utilizaba un software ahí que para eliminar los ruidos de fondo, pero eso hace parte de estar trabajando así, no pasa nada. Entonces, si a alguien le molesta, me disculpo, pero yo me imagino que pues no pasa nada, ¿cierto? Entonces, No, profe, tranquilo. gracias. Bueno, listo. Entonces, digamos que ya hablé del programa, entonces vamos a hablar un momentico de eso que les dije ayer. Yo les mandé a ustedes, y aquí está en Classroom, lo que les envié. Entonces, una cosa importante, si ustedes entran a esta página web, prefiero hacerlo aquí en el otro lado, pero voy a hacer lo siguiente. Un momentico. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, este es el Classroom de nosotros, ¿sí? No vayan a que a mí me parece, porque el teacher, no vayan a darle clic a esto, lo voy a quitar, porque ese no es el que estamos usando. Yo le mandé ayer un mensaje. Lo primero es que para programación e introducción a métodos numéricos, si ustedes le dan clic a este enlace, van a llegar aquí a una que tiene una carpeta llamada Presentations, y ahí adentro ustedes van a encontrar todas las presentaciones de los temas que vamos a ver nosotros. De vez en cuando actualizaré alguna, le quitaré cosas, le pondré cosas, etcétera, pero esto es todo lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces aquí está como la primera parte del material. Ahí está todo el curso. Entonces ustedes pues abren cualquiera de sus PDFs y pues van a empezar a ver los diferentes contenidos, que va a depender de cada semana de lo que estamos viendo. Entonces ahí está, bueno, esto es como la introducción del curso, bla, 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 los lenguajes de programación, no sé qué, herramientas básicas, bueno, todo ese rollo se va a mostrar acá. Aquí me va a saltar un par de cosas que no vamos a tener nosotros que ver. Han sido un montón de experimentos que he tratado de hacer. Y luego pues vamos a empezar con la introducción de C++, más importante. Entonces aquí están todas las presentaciones, primer recurso también útil. Y ustedes vienen, por ejemplo, acá, o sea, de variables, y la abren. Yo normalmente no utilizo Chrome, utilizo Firefox con ciertas adiciones para que sea más rápido, pero me toca con Chrome para que me funcione mejor Meet. Miren que al final de esas presentaciones hay también unos ejercicios, donde ustedes pueden empezar a practicar y a resolver, que son sacados, por ejemplo, del DATE, de programación en C++ y cosas así. Entonces ahí están como, esto viene pues seguramente de la Shaun. Entonces estos son como muestras de ejercicios, pero tengan en cuenta que cuando hagamos nosotros tareas y cosas así, pues van a ser aplicados muchísimo como a la parte numérica. No solamente como haga un programa que le pregunte el nombre y le diga hola, no sé qué, eso van a ser ejemplos, pero pues vamos a estar muy orientados nosotros a la parte como de cálculo numérico. Entonces ese es el primer recurso que les quería como resaltar. Lo otro, pues es aquí tenemos nuestro enlace, eso lo voy a mantener en un post aquí pineado al principio de al principio del Classroom, para que no vayan a perderse.
Y yo les pedí que ustedes abrieran una cuenta en GitHub, que la abrieran en Replit y en Codeboard, ¿cierto? Los que no lo hayan hecho, por favor, pues hacerlo, porque ya casi que desde hoy, o si no desde el viernes, vamos a empezar a utilizar GitHub. Y tiene que ser GitHub porque hay una cosa que es el Platform de GitHub que sí, yo lo utilizo muchísimo para hacer los exámenes. También hay otras opciones para manejar Git, como GitLab, pero nos vamos a quedar con GitHub por este semestre. No confundir Git con GitHub. Entonces, bueno, por favor, los que no hayan abierto esas cuentas, hacerlo. Y específicamente quiero abrir Replit. Si yo abro Replit, me va a llevar acá, me voy a loguear, entonces voy a dejar de compartir un momento la pantalla, que no lo hice, ¿no? Stop presenting, listo. Porque a veces he quemado mis contraseñas. Listo. Listo, ya van a estar viendo mi pantalla, ¿sí? Entonces aquí en Replit ustedes pueden crear diferentes Replits y son como máquinas virtuales que ustedes pueden utilizar para programar en Python, C++ o lo que sea, ¿sí? Hay muchos lenguajes, Ruby y un montón de cosas. Yo ya creé dos, pues uno para herramientas como profesionales y otro para programación, y yo lo puedo enlazar con un repositorio en GitHub. Yo voy a estar mandando todos los códigos que hagamos del curso, lo voy a estar mandando a un repositorio remoto en GitHub para que ustedes también tengan esos códigos y eso también va a aparecer acá. Entonces eso es muy sencillo, digamos que ustedes le dan aquí más. Supongamos que ustedes ya quedaron en el repositorio, entonces ustedes vienen a import from GitHub y ustedes seleccionan aquí el repositorio que quieren importar. Y si no lo tienen, si van a crear desde cero, pues seleccionan aquí el lenguaje, le ponen el nombre, ¿sí? Y le dan crear. Bueno, create replit. ¿Ok? Entonces le voy a dar cancel porque ya lo tengo creado. Voy a entrar al de programación y normalmente esto es lo que les va a abrir a ustedes. Su replit. Idealmente, la consola no necesito para trabajar, sino la shell, la consola de ese trabajo. Vienen aquí a la shell y ustedes entonces aquí en Replit pues pueden crear archivos, pueden crear carpetas, pueden crear un montón de cosas y trabajar. O sea, esto es como un computador remoto. Y acá ustedes pueden compilar. Tenemos el G++ hasta la versión 8, que es el compilador. Uno puede aquí pues ejecutar, incluso uno puede abrir aquí GNUPlug y un montón de cosas. Aquí esto es una máquina virtual, vamos a ver qué recursos tiene. O sea, si tiene el comando en el proc. Upa. Mire, este tiene 4 threads. Ustedes pueden ejecutar 4 threads en esto, aunque pues ahorita nosotros vamos a utilizar solo programación serial, o sea, solo un thread. Y vamos a preguntarle cuánta memoria tiene en megabytes. Uf, miren, esta vaina tiene un montón, tiene 26 gigabytes disponibles de memoria, ¿sí? Entonces, esta es una máquina muy buena, gratuita, que pueden utilizar ustedes. Obviamente, de vez en cuando se traba, depende de la conexión, pero con esto, esta es la primera herramienta que ustedes pueden utilizar para programar. Acá ustedes simplemente empiezan a escribir su código en el archivo que quieran. Acá lo compilan en la consola y listo. Entonces, si su máquina es muy vieja, si digamos lo que no quieren utilizar su máquina para programar por alguna razón, no pueden, lo que sea, pueden utilizar Replit. Entonces, esta es la primera herramienta. Yo de vez en cuando lo usaré, no lo usaré mucho, pero de vez en cuando lo usaré para que podamos compartir. Y yo también les puedo compartir a ustedes este Replit, les puedo mandar a ustedes esta dirección. ¿Sí? Les puedo mandar esta dirección, se la vamos a mandar de una vez a... Y ustedes pueden darle clic y abrirla y lo que tengo entendido es que esto lo va a abrir en read only. Entonces ustedes pueden ver lo que yo estoy escribiendo y copiar esos códigos rápidamente a su Replit y cosas de ese estilo. Entonces esto es una de las formas de utilizar Replit. Y para eso puede que les mande pues un mensajito con Replit. Eso es una cosa importante. Codeboard pues es otro sitio, lo vamos a ver después para mandar exámenes. Lo importante es que creen una cuenta. Idealmente lo tienen que hacer con el correo de la universidad porque yo necesito saber su nombre de usuario porque si ponen ahí Hacker Midnight Queen o King no sé qué
pues yo no sé quién es Hacker Midnight, ¿sí? Y entonces se saca cero, porque pues, no sé a quién asignarle el resultado de esa tarea o algo así. Pongan siempre, pueden crear otra cuenta con Hacker Midnight en su nombre callejero, lo que sea, pero para la clase necesito que por favor lo hagan con la cuenta de la universidad, con ese usuario. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, el recurso fundamental pues sería Replit para empezar a programar, sin instalar nada. Pero hay otras posibilidades que fueron las que les envié a ustedes en este otro mensaje. Entonces, si ustedes entran a esa página, aparecen varias maneras de trabajar, ya sea localmente o remotamente. Voy a ir a lo remoto. Replit es remoto, ¿cierto? Entonces, la segunda forma remota es acceder a la sala de física, la sala de cómputo de física. He estado trabajando, tratando de actualizar y de dejar disponible esa infraestructura de la mejor manera. Son computadores, es una sala muy heterogénea, son computadores muy diferentes, viejísimos, algunos de estos 7 deben tener por lo menos 10 años. Tienen un solo gigabyte de memoria RAM o cosas así. Pero pues eso es lo que hay. Entonces por eso hay que utilizar una distribución de Linux que sea muy eficiente. Utilizo Slackware, muy estable y funciona en estos nuevos computadores y también en estos viejísimos de una forma relativamente decente. Entonces, digamos que esto es lo que ofrece la sala y la idea es que ustedes podrían conectarse como un servidor login de la sala, como el servidor de entrada, y de ahí se podrían ir a cualquiera de estos computadores a trabajar. Pues si ya están muy llenos, pues se vienen a estos. Entonces, para eso hay que hacer una conexión por terminal, ¿sí? Si ustedes tienen Linux o algo así ya, un Windows Subsystem for Linux actual que tenga un servidor SSH, bueno, perdón, clientes SSH, pues se pueden conectar de esta manera, pero para eso tienen que tener cuentas. Yo no les he abierto las cuentas, entonces todavía no pueden utilizar esto. Pero la idea es que ustedes pueden conectarse por terminal y también desde Windows utilizando, por ejemplo, Kitty, también se pueden conectar y también, si al final entienden todo esto, pueden conectarse gráficamente creando primero un túnel y luego utilizando un programa que se llama X2Go, pueden conectarse a los escritorios allá adentro de la sala. Entonces pueden utilizar un computador con 8 núcleos, bueno, con 8 threads, como ven acá, con una buena memoria RAM, pueden trabajar ahí y pueden haber varias personas trabajando al tiempo sin ningún problema. Pueden haber, digamos, 8 sin que peleen entre todos, remotamente conectados allá. Entonces esta es la segunda forma, pero pues todavía no está disponible hasta que les abra las cuentas. A veces se cae la red a la universidad, a veces pues pasan cosas, entonces digamos que yo todavía prefiero por eso no activar esta segunda forma. Otra cosa es utilizar memorias USB, pero pues ahí está escrito que hay que hacer ciertos pasos, pero lo que me interesa es esta de VirtualBox. Entonces yo he creado una máquina virtual de VirtualBox que tiene Linux instalado. Entonces con eso ustedes no tienen que instalar nada de su máquina. Yo les pido eso, por favor, si ustedes nunca han instalado nada en su computador, no se pongan a instalarlo ahorita. Lo más probable es que si ustedes se ponen a instalarlo ahorita, se tiren la máquina. ¿Sí? Se tiren la máquina y entonces se van a tirar el computador donde trabaja toda la familia y todo eso. Y a mí me pasó la primera vez que instalé Linux, porque no entiende muchos términos. Entonces no lo hagan, ¿sí? No lo hagan, es preferible utilizar una máquina virtual, que si me tiro la máquina virtual pues no pasa nada, la borro y la vuelvo a crear y ya está. Entonces prefiero que utilicen como VirtualBox. La ventaja pues es que les ofrece todo un computador de Linux. La desventaja es que consume recursos. Y entonces si su computador tiene apenas 4 GB de memoria RAM y levantan una máquina virtual que consume 2 GB, que es poquito, de todas maneras se les va a trabar un montón, ¿sí? Pero bueno, son unas por otras. Yo les mandé a ustedes entonces aquí las instrucciones. La idea es que ustedes instalan VirtualBox, las descargan, instalan las extensions, el extension pack. Luego de haberlo instalado, pues ustedes simplemente tienen que descargar de este enlace estos archivos. Y eso es uno grandísimo, hay uno de 5 GB, que es la máquina como tal, pero tienen que descargarlos todos en el mismo sitio. Luego abren VirtualBox, que ya está instalado, y le dicen File Import Appliance, y allá importan de ese sitio que descargaron todo, importan este que se llama box.odf. Eso les va a abrir esta página de configuración. Aquí ustedes pueden cambiar los recursos preprogramados sobre esa máquina virtual. Pueden cambiar más o menos CPUs, más o menos memoria RAM. Siempre funciona mejor con más, pero pues depende de la máquina.
Esto es muy conservador. O sea, entiendan que es un sistema operativo corriendo con solo 2 GB de RAM, que es como lo que tienen los celulares, como mínimo ahora. Ahora tienen 4. Entonces es bastante bajo, pero funciona bien. Y ya después de haber hecho esta importación del lado import, pues VirtualBox se va a demorar unos minutos y después de eso, pues ustedes simplemente le dan doble clic, arrancan esa máquina virtual y para entrar les va a salir esta ventanita, utilizan Live como usuario, password Live también, enter enter, y les va a salir pues un escritorio de Linux donde pueden trabajar absolutamente todo lo que vamos a hacer acá, tener Emacs, tienen Git, tienen la consola, tienen todo, un navegador, o sea, pueden navegar dentro de esta misma máquina. Entonces esa es la idea de la máquina virtual. Entonces antes de seguir quisiera como escuchar si alguno ya lo intentó hacer y si tuvo algún problema. No, pues la verdad yo no lo he intentado, profe. Yo la pude instalar, profe, siguiendo las instrucciones que había ahí, no tuve ningún problema. Ah, perfecto. Carlos Alberto dice, yo ya tenía Ubuntu instalado. Perfecto, Carlos. Lo único que tienes que hacer es que si de pronto requerimos instalar que tengas algún programa, pues lo tienes que instalar con apt-get. Por ahora pues tienes que tener instalado obviamente los compiladores, ¿listo? Señor. Eso es lo que tienes que tener ahí listo. Entonces, ¿tiene sentido, por ejemplo, abrir la máquina virtual, entrar a la máquina virtual, abrir un navegador y entrar ahí a Replit? No, ¿cierto? Para esa gracia, pues ¿para qué abro la máquina virtual? Abro un navegador en Windows y entro a Replit. La pregunta que viene ahora es, ¿y yo cómo hago para sincronizar, por ejemplo, archivos de entre la máquina virtual y Replit? Que eso tiene que ver con que utilicemos en un control de versiones, un repositorio remoto sincronizado en GitHub, y entonces vamos a estar trayendo y llevando cosas de la máquina virtual hacia GitHub, de GitHub hacia la nacional, de la nacional hacia GitHub, hacia la casa y así. Eso se puede hacer, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, si van a utilizar Replit, pues abren el navegador y entran a Replit desde el sistema operativo que estén. Si quieren utilizar Linux y la máquina virtual para que se parezca a lo que yo estoy haciendo y si sale un problema, pues yo pueda entender cómo resolverlo, pues entonces utilizan la máquina virtual, pero todo va a depender y es libre de ustedes qué es lo que quieren hacer. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir de pronto algún caso de éxito o algún error que le haya salido? Creo que alguien estaba hablando muy bajito, entonces por eso de pronto se le fue la voz, pero puede intentar hablar de nuevo. Leida dice, sí, la descarga está muy demorada. Yo les sugiero que la dejen descargando, que de nuevo son 5 gigabytes, es un montón. Dependiendo de la conexión que no tenga, pues eso se va a demorar un jurgo, una medida muy colombiana, o se puede demorar un poquito, pero yo lo dejaría descargando por la noche, suponiendo que no se apaga el computador ni nada de eso, ¿no? Pues con eso conectado, etcétera, etcétera. Si alguien, perdón, sigue adelante. Yo lo intenté, pero a la hora de activar el visualizador ese BTX, yo solo encontré en mi computador algo que era BTD y no supe cómo encontrar BTX. No sé qué diferencia. Pues la verdad no sé, pero si eso está dentro de la pestaña de virtualización activa, o sea, todo lo que esté dentro de la pestaña que diga virtualization o algo así, todas esas vainas actívalas, ¿listo? Y pruebas, o sea, la forma de probar si te quedó bien o no, es que tú activas todo eso, lo guardas en la BIOS, sales, y cuando arranques VirtualBox, si VirtualBox corre, no te va a generar ningún problema, pero si VirtualBox detecta que no está activado para ese procesador la virtualización, pues te va a salir un error. Entonces sabes que no quedó activado o que eso no era o que no lo soporta. Entonces, aquí toca intentar. Activarlo no te va a dañar nada en el computador. Bueno, Listo, profe. entonces inténtalo. ¿Alguien más? Voy a mirar el chat. Carlos ya... Sí, listo. Profe, yo lo voy a intentar, pero ahí decía que descargar la versión 6.1.12, pero el enlace que me redirige aparece la versión 6.1.18. ¿No hay problema? No, no hay problema. Entre más, pues digamos que si es más grande está bien, más pequeña no. Lo único es que tienes que tener cuidado con las extension pack porque pues tiene que ser las 6.1.18. Gracias. Listo. Bueno, entonces eso es. Yo, por ejemplo, voy a abrir aquí VirtualBox.
Digamos que para mí lo ideal es que todos pudieran trabajar en VirtualBox o algo así para que tengamos como los mismos errores, pero yo entiendo que las máquinas son muy diferentes. Si alguien tiene una máquina muy limitada, entonces pues le toca trabajar es en Replit o remotamente en la sala, ¿sí? Porque pues eso pasa, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo importado y si yo le doy doble clic, pues ahí vamos a ver que arranque. Pobrecito mi computador. Ah, les iba a decir, yo tengo un Mac y las personas que tengan Mac no necesariamente tienen que instalar cosas nuevas. O sea, en Mac uno puede programar, uno tiene los compiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden trabajar directamente en el Mac. Simplemente, no sé si tengo abierta aquí una consola. Sí. Simplemente pues ustedes en el Mac si utilizan, por ejemplo, Homebrew, entonces simplemente escriben brew install SC, por ejemplo, para instalar los compiladores. Y eso les va a instalar todo eso, brew install Emacs, cosas de ese estilo, ¿sí? O sea, el Mac se puede utilizar directamente y de hecho yo muchas veces voy a utilizar directamente el Mac pues porque no quiero matar a mi computador abriendo demasiadas cosas al mismo tiempo. De todas maneras, esta es una máquina que me ha salido muy buena, eso es lo bueno de los Macs a veces. Esta es una máquina de 8 GB de memoria RAM, pero del 2013. Y de hecho, aquí utilizamos otra máquina del 2009. Bueno, 2010 después de una actualización que le hicimos a la RAM y a eso. Entonces eso dura muchísimo, ¿no? Pero pues también hay que tener en cuenta que por mucho que funcione, pues no lo puedo llevar a morirse, sobre todo en clase. Entonces el Mac, de hecho, no tienen que instalarlo, pueden usarlo directamente si tienen un Mac viejito que no soporte la máquina virtual con 2 GB. Entonces mira que aquí ya me abrió, a mí me sale así grandísimo, bueno, ustedes pueden venir acá a View, Virtual Screen, y ahí le pueden cambiar ustedes como el escalamiento, por ejemplo. Entonces yo le escribo Live, le doy Enter, se vuelve a escribir Live, este es el usuario genérico, y aquí pues me está cargando mi configuración, puede salir así chiquitico, yo tengo dos maneras de corregir esa ventana, una es ir aquí a Applications, Settings y Display, y aquí yo puedo seleccionar la resolución de mi pantalla virtual, o la otra es venir acá a View, otra vez, Virtual Screen, y aquí le puedo seleccionar la resolución que quiero, digamos 1440 por 900, me queda así. Digamos, si yo le pongo una muy grande, puede ser que me quede muy chiquito todo, ¿no? 1920 por 1200. Miren que aquí a los bordes me toca bajar una barrita, ¿sí ven? Porque ya es mucho más grande que mi pantalla, ustedes pueden jugar ahí, con qué es lo que necesitan. Yo podría, por ejemplo, dejarlo en 1440 por 900, y pues ahí la puedo ver bien y después decirle full screen, por ejemplo. Que se vaya full screen y pues ya me va a quedar ahí. Entonces esta es mi máquina virtual, voy a abrir una consola, ahí está mi consola. Si yo miro los recursos que estoy consumiendo ahorita, mire que de todas maneras tengo dos procesadores en mi máquina virtual, pero pues no estoy consumiendo casi nada. Y miren que de los 2 GB apenas estoy consumiendo 549 megas. O sea, esto es muy, muy eficiente. Es un sistema operativo que está ejecutándose y solo consume 549 megas, ¿sí? Obviamente falta que yo abra un navegador y ahí se me empieza a mover todo. Voy a abrir Firefox, que es el Firefox que viene por defecto. Si se demora un poco más. Siempre la primera vez que se arranca un programa de estos, pues se demora. Y no sé, voy a abrir alguna página. Eh, Vamos a abrir tengo un problema porque como esto yo se los configuré a ustedes en latinoamericano, entonces mi teclado no funciona. ¿Sí? Aquí va con un 1. Entonces ahí está la misma página, ¿cierto? Estoy navegando. Y el consumo de memoria pues subió. Ahí pues se empezó a consumir. Estamos casi en 1 GB. Me queda más o menos 1 GB libre. Más o menos, ¿listo? La idea es que si ustedes ven que eso se está llenando hasta acá, hasta el fondo, y la swap empieza a crecer, pues necesitan más memoria RAM porque ahí se les pone muy lento. Pero pues es muy eficiente, trabajar acá es supremamente eficiente, y aquí tenemos pues todos nuestros compiladores disponibles. Uy, el más donde queda. Parece apropiado que si pueden utilizar VirtualBox. Hay varias herramientas que no podemos utilizar fácilmente en Replit, pero casi todo lo podemos hacer en Replit. Entonces ya saben, o Replit o Virtual Machine.
¿Alguna duda o comentario? ¿Les parece si hacemos una pausita de 5 minutos? Señor. Sí, profe. Listo, 5 minutos. Nos vemos ahorita a las... Listo, volvamos. Entonces, ustedes no sé si se preguntarán el por qué tantas posibles herramientas. Pues porque tenemos que tener plan B y plan C. En caso de que una cosa falle, puede utilizar otra. Y porque además todos ustedes, digamos, general, representan una población demasiado heterogénea. Entonces, no hay forma de predecir qué tan buenos o malos son todos sus computadores. Hay casos terribles, o sea, hay casos de computadores con 2 gigabytes, hay casos de computadores buenísimos, gamers, no sé qué cosas. Entonces toca prepararse para, digamos, ese espectro. Y, digamos, esta es la manera de tratar de cubrir la mayor cantidad de casos posibles. Bueno, por esas razones que se hace. Sigamos entonces, espero entonces que haya quedado claro lo de los recursos. La persona que había preguntado que qué usar o qué hacer en clase ya te quedó más claro. Sí, profe, gracias. Bueno, listo, con gusto. Y entonces ahora, pues vamos a hacer rápidamente como esa primera presentación. El próximo viernes haremos lo de GitHub. Y entonces lo voy a abrir es acá, en el otro lado. Entonces ustedes vayan si quieren y abran la primera presentación, no la del sílabo, sino la introducción al curso. El sílabo ya lo discutimos. La que dice, no la que dice 01 intro, espérense a ver. Ah, sí. Sí, la que dice 01 intro, por favor. No la que dice 01 intro, basic, concepts, tools, no sé qué cosa, sino 01 intro. Y ahora estoy descargando. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla. Stop sharing, listo. Y la voy a compartir acá. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla y me están escuchando? Sí, señor, ahí se está viendo la pantalla. Se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces, voy a pasar por encima algunas cosas que ya hemos hablado. Y a otras, pues les voy a hacer el énfasis importante. Nuestra programación se rige por la arquitectura de von Neumann. El mismo von Neumann que ustedes van a escuchar por allá en información cuántica, mecánica cuántica, en teoría de juegos, es uno de los creadores de la teoría de juegos, junto con Morten Jensen, creo que era el apellido del otro, el economista, que luego vino Nash y los extendió a otro tipo de juegos, pero ellos son los que se lo inventaron. Esa arquitectura básicamente nos implica pues esto que vemos acá, y lo que tenemos es lo siguiente: cuando ustedes están en un computador, deben ser conscientes un poco de esta arquitectura porque esto va a hacer que su programa sea o no sea eficiente. C++ es un programa que les expone a ustedes un poco la memoria, por eso se dice que es como close to the metal, igual que C. Assembler obviamente pues ya es como la máquina como tal. Estamos un poquito por encima. Y pues si uno tiene en cuenta este tipo de trade-offs, de balances que hay, de compromisos que uno tiene en la programación debido a la arquitectura de esos computadores, pues puede pensar en el mejor caso posible. No que vamos a tener un código excesivamente eficiente, pero sí, pues sí podemos maximizar la eficiencia de nuestros códigos lo que más podamos. Entonces normalmente el procesador está en esta zona, ese es el procesador, y el procesador el procesador es una cosa muy compleja y tiene muchas cosas. Entre ellas pues tiene, digamos, como unos registros que son como los datos locales que se van a procesar en ese momento dado, y tiene unas unidades funcionales que son las que hacen como esos procesamientos o traen o guardan o dan instrucciones. Y además tiene una memoria local, localmente una memoria, que se llama la caché de nivel 1. Todo lo que quepa ahí en la caché de nivel 1, todo lo que esté ahí, se lee inmediatamente en los registros
en un solo clic del procesador y por lo tanto pues es un acceso de memoria muy eficiente, pero el problema de la caché es que es muy pequeña. Pues yo no puedo meter ahí el sistema operativo y mi programa y mi página de YouTube y no sé qué, nada de eso cabe ahí. De hecho, constantemente la caché uno se está vaciando y se está metiendo otros datos y se vacía y se mete. Y un sistema operativo lo que hace básicamente es como, entre muchas de las cosas, decir cómo se va a repartir ese tiempo de procesamiento entre los diferentes procesos. Al final uno solamente está ejecutando como una cosa a la vez en un procesador de estos, pero eso se hace, ese switch de contexto se hace como tan rápido que uno cree que son varias cosas al tiempo, pero no es así. Y por ejemplo, si dividimos en 100 los pedacitos de posible procesamiento, pues entonces dependiendo de la prioridad que tengan mis procesos, pues yo voy a tener de esos 100 solamente 5, por ejemplo, como usuario normal. El resto se van a repartir entre el sistema operativo y otras cosas, pero pues eso como va tan rápido, uno no se da cuenta. Luego, cuando yo tengo datos que no caben en la memoria de caché de nivel 1, yo tengo que comunicarme, por ejemplo, con otra caché, que es la de nivel 2, que normalmente cuando yo tengo un multiprocesador, o sea, tengo varios procesadores, pues tengo como una caché nivel 2 que está como en ese socket, bueno, no sé si llamarlo socket, para compartir entre los dos, pero está un poquito más lejos. De todas maneras, eso ya implica una comunicación. Entonces, para yo traer datos de mi caché de nivel 2, que es más grande, pero también está más lejos, pues yo tengo que pasar por un bus de procesamiento que es relativamente rápido, o sea, 10 a 80 gigabytes por segundo, eso es bastante rápido, ¿sí? Entonces, no es tan rápido como mi caché de nivel 1, es más lento, pero es de mayor tamaño. También incluye cachés de nivel 3. Un procesador tiene que saber en dónde está trayendo los datos y todo ese tipo de cosas. Si mis datos no están en la caché nivel 1 ni están en la caché nivel 2, mi procesador tiene que traerlos desde la memoria RAM, la local memory. Esa es muchísimo más grande, pero es muchísimo más lenta también. Normalmente todos nuestros programas están corriendo y están, digamos, en diferentes sectores aquí en la memoria RAM. Si se me acaba la memoria RAM, yo no puedo poner más programas en mi memoria RAM, entonces lo que se hace es simular, pues no por la red, como se muestra acá, sino simular en el disco duro memoria RAM. El disco duro simular memoria RAM, a eso se le llama el archivo swap. Pero resulta que traer datos, digamos, del disco duro a mi memoria RAM, pues puede tener, digamos, una lentitud relativa de 10.000 a 100.000 veces más lento. Es decir, leer un número entero desde el disco duro puede ser 100.000 veces a 1.000.000 de veces más lento que leerlo desde la memoria RAM. Por eso es que realmente cuando uno se le acaba la memoria y su computador empieza a hacer swapping, se pone súper lento. Y a ustedes les debe haber pasado que abrieron muchas pestañas y se le empieza a poner lento, lento el computador, pues porque está haciendo swapping. Entonces la gente se empieza a desesperar, ¿no? Entonces le presiona un montón de teclas o le hace clic al mouse, se lo mueve rápido. Pero nunca ha pasado en la historia de la computación, pues salga un mensaje, ¿no? Que diga, has presionado 300 veces el clic, me destrabaste o algo así. Si un computador está trabado porque está haciendo swapping, no hay otra forma que liberar memoria RAM. Y por eso es tan importante uno tener buena cantidad de memoria RAM. A veces yo veo, digamos, promociones en internet que venden todavía computadores con 4 GB, o sea, eso me ofende profundamente porque es como vender de lo peor a la gente que no tiene casi recursos. O sea, aquí deberíamos hacer es que los computadores no costaran tanto para que con pocos recursos pudiéramos comprar una buena máquina. Se hace lo contrario, ¿no? A las mejores máquinas se les pone más impuestos para que sean aún más caras. Entonces, finalmente, si uno tiene un ahorrito y va a comprar una máquina, él va a comprar lo menos posible y al final termina con una de 4 GB de memoria RAM. Se traba constantemente, lo vuelve ineficiente, le produce estrés, se le cae el pelo, bueno, yo no sé, pero en todo caso le produce, o sea, no lo deja trabajar eficientemente, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque pues se minimizan costos y eso no siempre es lo mejor. No tiene pues que, en la medida de sus posibilidades, mirar eso, pero el mercado no ayuda, o sea, que yo lo he visto. Entonces, si ustedes en algún momento van a comprar un computador, hagan el esfuerzo porque al menos tenga 8 GB de RAM. Y no falta el que escribe, ay no, sí, pero es que 4 GB de RAM está soportado por Windows 10. Pero es que aquí no importa lo que soporta Windows 10, o sea, yo no voy a abrir el sistema operativo y me voy a quedar mirándolo. Yo necesito abrir también Chrome, yo necesito abrir también Meet, yo necesito abrir mi correo. Y ahí es cuando se acaba la memoria RAM. Entonces esas vainas que uno lee de que sí, que es suficiente, eso es puro cuento.
Más RAM es mejor. Si ese es el mantra, más RAM es mejor, nunca va a ser peor. Entonces no como cuento de eso y pues tratar de ver, entonces si no pueden comprar un computador que tenga 16, al menos que se le pueda aumentar a futuro. Que ese es el otro problema, ¿no? Que ahora todo eso viene soldado y entonces no se puede actualizar. Pero en el fondo ese es el problema del performance, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes hagan un programa, ustedes tienen que tratar de utilizar su memoria de la mejor forma posible. Entonces, pues, cuando cargan el programa va a estar aquí en la memoria RAM. Bueno, yo la pinté bidimensional, pero eso es completamente falso. La memoria RAM, pues, es unidimensional, realmente. Pero entonces su programa, digamos, se va a ubicar en una zona acá, de su computador, ¿sí? Cuando la CPU vaya a procesar algo, entonces va a traer un pedazo acá, va a traer otro pedazo acá, y va a traer otro pedazo acá. Y esos pedacitos, esas páginas, se llaman páginas de caché, pues son las que van a ser procesadas. Entonces digamos que si eso es un arreglo, yo estoy inicialmente procesando, digamos que mi arreglo tiene estos elementos, yo estoy inicialmente procesando cuando yo me lleve esa paginita de caché, pues ese arreglo que va acá, ese arreglo, digamos que ocupo acá, y entonces mi procesador cuando necesite el segundo elemento, esa copia del segundo elemento ya está aquí abajo. Entonces él no tiene que ir hasta la RAM. Entonces él puede ejecutar. Si yo estoy en mi programa, si yo programé procesando las cosas contiguamente, esos 4 procesamientos ocurren inmediatamente sin tener que volver a la memoria RAM. Y eso hace rápido mi programa. En cambio, si yo estoy saltando en la memoria, primero proceso luego proceso otro por acá, luego otro por acá, luego me vuelvo acá, pues yo constantemente estoy descartando las páginas de caché que llevé a la memoria para traer nuevos datos, y eso hace que mi código, y ustedes lo van a ver, puede ser 1000 veces más lento. O sea, podemos pasar de algo que se demora un segundo a algo que se demora 1000 segundos. Algo que se demora un día, a algo que se demora 1000 días, casi 3 años. O sea, no me gradúo, esperando a que me dé el dato y me salga mal, porque es lo más probable que pase. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Entonces la idea es, cuando procesemos datos, tratar de procesar datos que estén cercanos en memoria para favorecer la caché. Eso es a lo que se refiere esto. Entonces ese es como los balances, ¿no? Si yo me voy hacia la derecha, el tamaño de mi memoria aumenta cuando voy hacia allá. Pero ¿qué pasa? Estoy perdiendo en velocidad, la velocidad aumenta en la otra dirección. Entonces, por esa razón, uno lo que tiene, de nuevo, que tratar de hacer es, cuando yo cargo mi programa, que esté procesando mis datos de tal manera que me quepan en esos pedacitos de caché que dependen de la máquina, y por lo tanto, pues yo lo procese de la forma más eficiente posible. Por eso es que los arreglos contiguos en memoria son de lo mejor, porque uno está procesando datos en memoria que son contiguos. Normalmente ustedes van a tener esto, que el computador pues tiene como el hardware, ¿sí? Las cosas físicas, procesador, la memoria, el teclado, la pantalla, etcétera. Y por encima está el kernel. El kernel pues el sistema operativo realmente es el núcleo del sistema operativo. Y lo que hace es pues administrar cómo funcionan estos dispositivos, ahí están los drivers y demás. Y luego vienen las utilidades que permiten a mí interactuar con el kernel, y luego viene la consola, que es lo que nosotros utilizamos, vamos a utilizar mucho. La consola es un programa que me expone a mí esas utilidades que yo puedo utilizar respecto al kernel y cómo interactuar con el hardware. Entonces ahí hay muchos comandos que vamos a utilizar para crear directorios, para entrar, salir, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a utilizar en la shell. Y es muy poderosa, se puede hacer scripting, se puede hacer programación en la shell, y entonces uno puede programar tareas repetitivas que son muy cansonas. Eso se puede hacer también. Luego vienen pues ya las ventanitas, la interfaz gráfica, lo que llamamos nosotros las ventanas, pero no son necesarias. A veces uno es más eficiente realmente en la shell, porque en las ventanas hay que dar como muchos clics para hacer una tarea. En cambio, en el kernel pues uno puede programar de forma automática muchas de estas tareas. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Las ventanitas no siempre son lo más útil. Y bueno, más allá entonces viene ya el desarrollo de programas, donde uno utiliza, por ejemplo, VS Code o Emacs o lo que sea. Luego desde la shell compila su código, luego lo carga para que lo ejecute aquí en nuestro sistema operativo, luego mira los resultados con de pronto otro programita. Y bueno, ahí vamos haciendo cosas. Pero entonces nosotros nos vamos a mover mucho en esta zona. Hay muchos lenguajes de programación, infinidad,
digamos, es una cantidad gigantesca, nosotros nos vamos a centrar pues en C++, ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar nosotros, el de C++, que no quiere decir que sea mejor o peor que los otros, es otro lenguaje de programación. Vamos a hacer mucho énfasis en pensar como programador, que es lo más importante. Y hay una cosa importante acá, hay lenguajes que son como interpretados y compilados. Eso a veces se está perdiendo un poquito, pero digamos esta diferencia es buena tenerla en cuenta. Los interpretados, ejemplos de interpretados, por ejemplo, como Python, ustedes escriben como un código en Python y él va como interpretando cada una de las líneas a medida que se van ejecutando. O sea, la interpreta y la ejecuta, la interpreta y la ejecuta. O sea que esto no tiene este paso intermedio, que es compilar. Compilar es que yo tengo mi código fuente, .cpp, por ejemplo, sin una extensión .cpp. Lo compilo, lo paso por G++, y esto lo convierte en un ejecutable. ¿Sí? Y luego el ejecutable es el que yo ejecuto. O sea que hay un paso intermedio, miren, hay un paso intermedio y es que yo cojo mi código fuente y lo transformo en un ejecutable. Esto se le llama compilar, que muchas veces la gente se confunde y lo llama ejecutar. No, ejecutar es después de que yo tengo un ejecutable, pues yo lo ejecuto. Eso es ejecutar. Entonces aquí estamos ejecutando directamente, no estamos compilando. Y el intérprete lo que va haciendo pues es ir leyendo los estamentos e irlos ejecutando. Pero no hay ese paso intermedio. Yo no hago una compilación previa, necesariamente. En cambio, en lenguajes compilados como C++, uno sí transforma su código fuente, lo transforma a través de un compilador en un ejecutable, si todo sale bien, y luego lo ejecuta. Entonces esa es la diferencia entre los dos, y el compilador entonces juega con unas optimizaciones que puede hacer que nuestro código sea muy rápido. Esa es la idea, digamos, y la diferencia entre Python y C++ en este tipo de aspectos. Entonces, interpretados pues está Python, Perl, Bash, JavaScript, y los compilados pues tenemos C++, C, A y otros lenguajes de programación, Fortran también. Sistema operativo que vamos a utilizar principalmente pues es Slackware, pero yo estoy utilizando el Current. Esta versión salió hace como en el 2016, creo, sí, 2016, pero ellos siguen actualizando constantemente. Es muy estable, no es fácil de instalar, ustedes tienen que saber cómo hacer particiones. O sea, la idea de Slackware es que si uno lo utiliza, uno aprende realmente cómo funciona Linux. Pero lo utilizo yo porque funciona muy bien en esos computadores viejos que tenemos en la sala y también en los nuevos. Entonces, toca hacer ese balance. Pero para ustedes, yo les recomendaría que utilizaran Ubuntu. Si quieren ponerse a experimentar Ubuntu, Linux Mint, Ubuntu también, para que utilice XFCE o el Ubuntu. Estas son distribuciones que son muy fáciles. Ahorita hay otras más, ¿no? Pero se me van los nombres. Pero bueno, estas son fáciles de utilizar, se instalan fácil. Obviamente no lo hagan en sus computadores, como ya les dije, por favor. Traten de hacerlo en una máquina virtual para que aprendan las diferentes cosas que se pueden hacer. Hay una memoria live que hacíamos cuando estábamos en la sala, donde ustedes, lo bueno de estas memorias es que ustedes la conectan a su computadora, arrancan desde ahí y tienen todo el sistema operativo disponible con toda la memoria RAM y con todos los procesadores. Entonces funcionan en máquinas muy viejas también y les ponen Linux ahí disponible sin instalar nada. Yo les expliqué en la página que les envié cómo hacer esto. Yo creo que lo más fácil es con un botín para crearlo desde Windows y pueden probar. Eso es una buena cosa. Lo importante es que quede con persistencia de tal manera que los cambios que ustedes hagan y las cosas que escriban en su memoria no se pierdan cada vez que reinician. Esa es la idea de la persistencia. Entonces pueden probar con eso. Emacs es un editor, vamos a irlo viendo. Funciona, o sea, lo útil de Emacs para mí es que funciona tanto con ventanitas como en remota. Entonces uno realmente pues puede tener un gran editor con mucho poder de forma remota y así es como le toca a uno trabajar cuando se mete en clusters y cosas así. Entonces es bueno simplemente verlo, cómo utilizarlo de vez en cuando, pero pueden utilizar el editor que quieran. GnuPlot es una herramienta también que vamos a utilizar ¿para qué? Para hacer gráficas rápidas, y lo curioso es que también permite graficar en consola. Obviamente no salen así tan bonitas, pero se puede graficar en consola y entonces también por esa razón se puede, digamos que es una herramienta útil para uno ver rápidamente datos. Ya cuando uno quiere hacer la publicación, etcétera, pues utiliza GnuPlot, utiliza Python.
lo que se quiera. O sea, en este momento también entiendan que la cosa es como que aprenden ustedes herramientas. Ustedes escogen después cuál utilizar, pero lo importante es tener herramientas para poder hacer cosas. Lo peor es no tener herramientas. Y ya está. Entonces, eso es como la introducción. De hecho, pues ya hemos tocado varios temas acá. Entonces, eso es lo que les quería mostrar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Me interesa que les haya quedado claro principalmente esto es la arquitectura. Y en estos últimos minuticos, entonces, como no hay preguntas, les voy a mostrar directamente cómo es que haríamos un programa en C++. Voy a hacerlo en la máquina virtual. Voy a compartirles esta otra pantalla. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, profe, se está bien. Gracias. Entonces, bueno, aquí se me bloqueó, le pongo like, contraseña, entonces ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro primer programa C++? Voy a cerrar esto. Yo lo primero que les recomiendo a ustedes es que creen como una carpeta, ¿sí? Para este curso. Listo, entonces yo voy a entrar acá y para crear una carpeta vamos a utilizar el comando mkdir. Entonces voy a escribir mkdir, eso es makedir, y le voy a poner, por ejemplo, 2021 0, no, proxcpp, ¿sí? Así se va a llamar como esta carpeta, donde voy a poner todas las clases que vamos a hacer en nuestro semestre. Voy a entrar ahí, miren que el comando es cd, y pues está vacía. El ES me dice los contenidos y me está diciendo que está vacía. No hay nada. Luego vamos a ver la próxima clase cómo crear un repositorio, pero por ahora lo vamos a dejar así vacío. Si ustedes alguna vez no entienden algún comando, utilicen el comando man. Ese es el manual. Entonces ustedes le ponen man mkdir. Y cuando le ponen man mkdir, le sale esta pantalla que les dice pues mkdir, ¿qué es lo que hace? Pues hacer directorios, ¿sí? Crear directorios. Entonces dice que usted le puede poner también, digamos, la forma de usarlo es mkdir, las opciones que son opcionales, todo lo que está así en corchetes cuadrados son opcionales, y el directorio que quieren crear. Entre las opciones ustedes le pueden poner muchas opciones, por ejemplo el modo, si digamos es una ruta larga, entonces que cree también los diferentes directorios intermedios, verbose para que le avise a ustedes qué hizo, bueno, hay un montón de opciones. Y para salirse del manual, aquí abajo les dice H para ayuda o Q para salirse. Entonces presionan la tecla Q y ahí salieron. Si no entienden el manual, si les parece raro, pueden escribir man, el manual del manual. Entonces dice, entonces esta es una interfaz, no sé qué, y pues pueden leer, ¿sí? Esos manuales son grandes. A veces, ¿ven? Q para salirme. Este no les va a funcionar. Ese no existe, miren. Si quieren ver el manual del compilador, entonces, ¿dónde es que me queda más? Acá. Man G++. Aquí le sale un montón, ¿no? El compilador tiene, miren por favor, la cantidad de líneas que tiene el manual del compilador. Obviamente esto no es para ponerse a leerlo una sola pasada, uno tiene que aprender a buscar. Entonces si yo estoy buscando en un manual muy largo algo, presiono el slash, aquí no me sale porque está mi teclado cambiado, entonces presiono el slash, y le pongo lo que estoy buscando. Por ejemplo, estoy buscando menos o mayúscula 2, que es una opción de optimización. Le doy enter y ahí me sale. Él me lo empieza a detectar. Vuelvo a poner slash. Si le doy enter, él utiliza la que ya había puesto antes. Entonces, ahí me van saliendo. Yo quiero ir cuando me la explique. Entonces, ¿saben? Me está diciendo dónde usarlo, pero no me la está explicando. Todavía no me la está explicando. Todavía no. Me está diciendo un montón de cosas. Ya. Entonces miren que -O2 dice optimizar aún más. Entonces realiza básicamente todas las que se soportan en -O1 y en -O2 no sé qué. Y además activa estas banderas. Bueno. Y así es que podemos leer un manual. Q para salir.
Entonces, viendo ya cómo puedo crear directorios y cómo puedo entrar, también tengo que ver cómo salirme, ¿no? Entonces, yo puedo, recuerden, para cambiar de directorio, para yo entrar a este directorio, ¿qué comando utilice alguien? mkdir, ¿no? mkdir para crearlo, ¿sí? Y para entrar, CD. ajá. Entonces, change the directory. Entonces, man cd. Entonces, change working directory, ¿sí? Y si yo quiero irme, por ejemplo, un nivel arriba mío, esta es la sintaxis que se utiliza. Se utiliza punto punto. Esto quiere decir el directorio encima mío. Entonces, si yo estoy en este momento en este directorio que es 2021 proxmp y le hago así, miren que ahora terminé en repos, que es el que está encima mío. Y si me vuelvo a dar cd punto punto, ahora estoy en mi home. O sea, en el sitio como usuario en donde yo arranco siempre. Este es el sitio donde están mis archivos. Voy a volver a entrar. Miren que otra cosa importante, la tecla Tab. Si yo le pongo re y le presiono la tecla Tab, él me completa el directorio. Entonces escribí todo. 2021 proxmp. Si ven, yo no tuve que escribirlo todo. Y le doy enter. Entonces ya entré. Y ahora sí, no se problema. Entonces yo voy a utilizar IMA y lo voy a llamar hola.cpp porque todos los programas iniciales siempre son hola mundo. Quiero explicar qué escribí. Emacs es el comando que voy a utilizar para abrir mi editor Emacs. Hola.cpp pues es el nombre del archivo. Si no existe, lo crea. Si sí existe, lo abre. Y este ampersand es importante para que este proceso de Emacs no me bloquee, no me deje ocupada la consola, sino que yo pueda seguir utilizando la consola mientras estoy utilizando Emacs. Entonces esto se llama el ampersand y sirve para que este proceso se vaya al background y yo pueda seguir utilizando la consola. Miren la diferencia. Si yo lo abro así, ahí está abriéndome Emacs en mi máquina virtual que tiene poquitos procesadores y poquita memoria. Ahí está listo Emacs, pero si yo vengo acá a mi consola y yo presiono cosas, pues si ven que no me hace nada, está como trabado, porque está en este momento enlazado con este proceso. Yo lo cierro y una vez lo cierro, ahí sí recupero mi consola. Entonces, si yo quiero tener mi consola disponible para, por ejemplo, compilar, lo abro con el ampersand. Cuando yo lo abro con el ampersand, miren que aquí le sale como un mensaje. Este mensaje quiere decir que hay un trabajo en background que tiene este process ID. Eso no importa, lo importante es que ustedes ahora sí pueden utilizar la consola al mismo tiempo que tienen Emacs. Bueno, entonces voy a escribir mi primer código. Ay, ¿cómo hago acá? ¿Cuál será el más? Cuando les salgan esos mensajitos abajo, a veces le ponen N de no o control G. Es que no sé cuál es. Como les digo, yo tengo esto configurado para un teclado. ¿Dónde Ah, ya. Ya les voy a pedir ayuda. Ya lo encontré. Voy a quitar la fuente y voy a empezar a escribir. Y luego vamos a entender esto qué significa. Uy, aquí tengo un problema grave. ¿Ustedes dónde tienen el símbolo de menor y de mayor en sus teclados latinoamericanos? Por encima de las flechas, del lado del mayo. Ya voy a mirar a ver porque yo, bueno, no sé, voy a quitar esto, close, vamos a ver si me funciona. Me toca salir y entrar. De un momento como va a salir de la sesión y volver a entrar para que me lea esta configuración que le hice. Logout. Y si no lo puedo escribir. Yo lo estoy cambiando simplemente a inglés porque tengo un teclado en inglés. Ahí lo puse full screen simplemente para que no aparezcan las cosas. Voy a abrir mi consola otra vez. Si hago ls, pues tengo que entrar a mi repositorio, repos 2021. Ahí está mi archivito. Hola.cpp, le pongo la empresa. Ay, no puede ser. No me leyó la aplicación. A ver si puedo sacar el menor mayor. Porque no me leyó mi teclado nuevo cada vez que hice.
Si usted tiene que cambiar el teclado, pues tiene que hacer esto, setting, display, vamos aquí al layout, vamos a añadir, a ver si es que eso es lo que pasó, English US, me toca no debe salir, no me va a complicar la vida, voy a ir a Replit. Vamos a hacer nuestro primer programa aquí desde Replit. Hola.ctp porque mi teclado sí está bien ahí. Entonces, están include y stream. Esta es la librería que utilizamos en C++ para poder imprimir a la pantalla. Int main, int argc, char, argv. Ya les explico qué es eso. Este es el programa más sencillo posible. Lo más importante, por ejemplo, en estos programas es que tengan la función main. La función main es la principal, por eso se llama main. Solo puede haber una función main en sus códigos. Y esa función main es la que interactúa con el sistema operativo. Desde aquí es que empieza la ejecución. Cuando uno compila, pues eso se traduce el lenguaje de máquina. Cuando uno ejecuta, la ejecución empieza desde esta línea, en este caso la línea 4. ¿Sí? Ahí es donde arranca. Este programa no está haciendo nada, simplemente está retornando 0 al sistema operativo y ya está. Entonces yo voy a ver cómo lo compilaríamos. Entonces ya está escrito, ya está guardado, entonces le hacemos C++, hola.cpp. Esto es lo que se llama compilar. Aquí el compilador, bueno, sí, hay un detalle, pero bueno, no importa en este momento. Esto lo que está haciendo es crear un ejecutable a partir de mi código fuente si estamos escribiendo el programa bien. Yo le doy Enter, y miren que aquí me salió un error. Me dice usted cometió un error, claro, aquí es char, no char. Entonces, esto es muy importante también que ustedes aprendan a leerlo. Miren que hay que aprender. Aquí nos dijo que en la línea 3 hay un error, entonces ustedes van aquí a la línea 3 precisamente, y aquí yo tenía escrito char. Entonces, lo arreglé. Entonces hay que leer estos mensajes, ¿sí? No simplemente hay que quedarse, ay, no, hay un error. Hay que leer estos mensajes para ver qué significa. Y los vamos corrigiendo uno por uno. Entonces ya lo corregí, lo vuelvo a dar G++, hola. Y miren que ahora, él no botó ningún error, y ahora apareció un nuevo archivo que ustedes lo pueden ver acá, que se llama a.out. Ese es el nombre por defecto que tiene el ejecutable. Yo se lo puedo cambiar, pero por defecto tiene este nombre. Entonces hasta ahora hemos compilado, y ahora lo voy a ejecutar. Para ejecutarlo, cuando uno ejecuta programas desde la consola busca los programas que uno le escribe acá, como ls, en algo que se llama el path, la trayectoria. Donde es directorios donde él busca. Si yo cojo y le escribo a.out, él no me va a decir que ese comando no se encuentra, porque aunque el archivo está en este directorio, él lo que hace es buscar los ejecutables en estos directorios, y miren que en estos directorios pues no está el directorio actual. Entonces, para poder ejecutar un programa arbitrario que tengo en cualquier sitio, yo tengo que poner la ruta. Entonces, // el punto singular, significa el directorio actual. Recuerden, // es el directorio encima mío, // es el directorio actual. Entonces yo le hago // a.o, y como esto simplemente retorna un 0, o sea, pero no imprime nada, pues entonces ya, no hace nada. Si yo miro que retornó, esto lo puedo ver con esta variable especial en la shell, me retornó un 0. Miren, por ejemplo, que si yo pongo aquí que retorne un 10, y luego lo compilo, ojo, otro error típico, hacer un cambio y no compilar. Entonces el error típico es que yo hago el cambio ahí, y vengo y lo ejecuto. Y miro, digamos, el resultado, y me volvió a dar 0, pero yo le puse 10, y entonces empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque me falta compilar. Cualquier cambio que yo haga en mi código fuente, tengo que actualizarlo en mi ejecutable compilándolo. Entonces tengo que volver a compilar. Mira que con la flecha hacia arriba yo me puedo mover en el historial. Entonces recompilo. Este es un nuevo ejecutable. Lo corro. Y si ahora miro la salida, mira que ahora me salió en 10. O sea, yo estoy interactuando ahí con las salidas del entorno del sistema operativo. Lo que no voy a hacer siempre es retornar 0 si no hay errores. 0 errores, eso es lo que quiere decir. Y pues ahora vamos a hacer el hola mundo, el típico.
std, cout, hola mundo. Y le podemos poner este slash n acá. Esto lo que significa es que vamos a utilizar de la librería estándar el comando cout, que aparece aquí dentro input output streams. Esto nos permite escribir a la salida estándar, que por defecto es como la consola, la pantalla. Vamos a escribir esta cadena, hola mundo, y este carácter especial slash n es un carácter de nueva línea. Esto es lo que estamos diciendo, es póngale un enter. Vamos a ver el efecto. Lo voy a quitar por ahora. Vamos a compilar otra vez. Le doy enter. Ahora lo voy a ejecutar. Está como trabando mi conexión. Eso es algo que pasa a veces en Replit. Se escribe reset porque no me quiere cómo escribir. Ya. Entonces voy a volver a compilar. Y más, hola mundo. Bueno, perdón, hola. Lo voy a ejecutar. Y ahí salió hola mundo. Pero miren que me quedó pegado como a la línea donde yo escribo mis comandos. Entonces yo puedo organizar eso colocando el slash n. Voy a volver a compilar. Después de haber guardado, ¿no? Y ahora me sale más bonito. Su tarea es hacer este programa en la máquina virtual, compilarlo, correrlo y también en Replit para simplemente ver cómo nos está funcionando y si lo estamos haciendo bien o no. Con eso terminamos nuestra primera clase. Gracias por su atención y nos vemos el viernes. Estén pendientes de cualquier anuncio en el Classroom. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o algo así? Profe, y si yo quiero que aparte diga otra cosa abajo, ¿cómo tendría que hacerlo? Aparte de hola. Si quieres escribir, perdón. Si quieres escribir otra cosa, dijiste. Sí, sí. En otra Pues línea. lo puedes poner así, como otra cosa. O sea, todo en una sola instrucción. Guardas, compilas y corres. O puedes utilizar varios cout. Uno que escriba solamente esto. Y uno que escriba solamente es otra cosa. Finalmente eso se va concatenando, ¿listo? En la salida. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ¿todo bien? Por favor, tened lista entonces la máquina virtual para el viernes. Yo voy a cuadrar el teclado mío para el viernes. Y listo. Así quedamos. Bienvenidos. La próxima clase ya empiezan a hacer programas ustedes. Y, por favor, yo les voy a mandar ahí un anuncito en el Classroom para que estudien un poquito sobre GitHub. Se preparen un poquito. Hasta pronto. Cuídense. No se acabó la pandemia. Listo. Gracias, Un Vale, gusto, que profe, estén bien. muchas gracias por la clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Buen día, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.